Ayer fue un día muy pero muy importante para Latinoamérica, especialmente para la República Argentina, 17 de agosto. ¿Saben qué se conmemora y por qué es feriado? Jorge Osona es historiador, profesor titular de la historia económica y social argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y miembro de la Academia Argentina de la Historia. Jorge, ¿cómo le va? Sebastián Chapiro te saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. No, por favor, un gusto. ¿Todo bien? Todo bien, muy bien. Vamos a contar a la gente por qué es tan importante, no solamente para Latinoamérica, sino también para toda la Argentina, la conmemoración de este 17 de agosto. Sí, bueno, lo que se conmemora es el fallecimiento de General San Martín, ¿no? Claro. La Argentina tiene eso, ¿no? Conmemora la fecha de la muerte de los próceres, ¿no? Como una especie de necrofilia, pero bueno, no importa. Lo Sí. Cierto es que es Sí, a veces suena, es un buen punto ese. Es verdad, me encanta arrancar por ahí. ¿Por qué celebramos la muerte de alguien que hizo tanto y no su gesta, ¿no? Son cientos, es el 173 aniversario, ¿no? Exactamente. Le dicen el paso a la inmortalidad, como para poner Bueno, ahí tenés, bombos y platillos. Eso es una retórica, digamos, es un recurso dialéctico, ¿no? Sí. Interesante porque da la impresión, genera la impresión, que fíjate vos que después es un valor en la cultura política argentina y de Hispanoamérica en general, pero particularmente de la Argentina, de que en realidad la muerte es un fenómeno absolutamente circunstancial, porque después los personajes siguen vivos, ¿no? Es decir, Perón se siente, Perón está presente o Evita está presente. No, la idea de que, bueno, siguen vivos, es un delirio, porque sabemos muy bien que las cosas no son así, pero hay una retórica que después evoca una concepción de las cosas que remite más bien a una suerte de alma inmortal representadas por estos hombres. Bueno, en realidad hay que tratar de mirar las cosas desde otra perspectiva, un poco más racional, digo. A ver, nunca del todo racional, porque cuando uno evoca la figura de San Martín, obviamente desarrolla criterios afectivos, San Martín se lo quiere, se lo pondera. Ahora también es que fue un hombre, y fue un político, y fue un dirigente, y hay que mirarlo también desde esa perspectiva, y a lo mejor nos topamos con un San Martín bien distinto a la de las historias convencionales, ¿no? Ajá. Vamos a contar a la gente quién fue el general don José de San Martín y Matorras. Así es. José Francisco de San Martín. Sí. Adelante, lo escucho. ¿Qué nos puede decir para la gente como un resumen de su vida? Mira, hay un hecho también bastante paradojal, ¿no? Concebirlo como un general argentino, ¿no? En realidad eso es bastante discutible por una razón. La Argentina, en las primeras denominaciones de la federación o de la confederación constituida por las ex provincias unidas del Río de la Plata como Argentina, ¿no? Es de 1830 más o menos, del Pacto Federal, y después se fue consolidando en tiempos de Rosas hasta que, bueno, con la organización nacional, ¿no? El Acuerdo de San Nicolás, después la Constitución, efectivamente le confiere a ese proyecto de Estado a construir el de República Argentina. Ahora, San Martín argentino, bien podría ser chileno o peruano, qué sé yo. En todo caso, San Martín fue un militar español o español americano, ¿no? Hispanoamericano, ¿no? Que, bueno, sirvió durante 20 años al Ejército Real. Era hijo de un funcionario español, ¿no? Destinado a Corrientes, precisamente por eso él nace en Yapeyú, vive 5 años, pero después se va a hacer carrera a España, habla como un andaluz, ¿no? Durante toda su vida él hablaba como un andaluz y, bueno, después viene acá, pero simplemente porque, bueno, se fue generando un clima de época donde él, que era un partidario del liberalismo español, un partidario de la Ilustración, bueno, repugna del absolutismo monárquico obtuso de Fernando VII, ¿no? Y como las Cortes de Cádiz en 1812 establecieron que España y América, que América no eran colonias, Hispanoamérica constituía parte de España, parte de la nación española, entonces, bueno, lo de San Martín fue proseguir
desde la periferia, por así decir, una lucha que finalmente tenía el propósito de llegar a la metrópoli, ¿no? Ahora, en su defecto, bueno, formar acá un orden justamente monárquico, pero al mismo tiempo liberal y constitucional, ¿no? Aunque, bueno, flanqueado por cosas que empezaron a llamar su atención, que es la fragmentación de Hispanoamérica en conflictos locales, en guerras civiles locales, respecto a las cuales él nunca quiso meterse. No lo hizo en Lima, tuvo cierto roce con Bolívar en Guayaquil, después en Buenos Aires se negó terminantemente a participar de los conflictos internos, y después siguió observando lo de su exilio con mucha atención, ¿no? Con un dato curioso, como, bueno, esa unidad que él un poco soñó, era imposible, y que se fue desgajando en distintas repúblicas, frente a los cuales él adoptó una actitud de observancia, ¿no? Como una especie de qué sé yo, de observador, ¿no? Como una especie de tipo crítico y bueno, siempre atento a estas cosas raras que pasaban, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? Marx decía que los hombres hacen su historia, el problema es que no saben qué historia hacen, ¿no? Así que bueno, ese es el papel que tuvo San Martín, ¿no? De todos modos, la campaña de los Andes, una cosa impresionante, un esfuerzo, pero verdaderamente sobrehumano, hecho por otra parte con un compromiso, con la adhesión de su gente, su compromiso con la gente, un hombre enfermo a su vez, y con un ingenio militar, con una formación profesional y un compromiso con lo suyo, que era el ejército, ¿no? Y que era la carrera militar, verdaderamente asombroso, encomiable, ¿no? ¿Le queda bien que en todas las aulas, yo me acuerdo, la estoy viendo a mi maestra de primaria, les voy a presentar al padre de la patria, dijo, en vísperas de un 17 de agosto, no me olvido más, estaba terminando la primaria, y le quiero preguntar a usted, porque bueno, que es muy lindo todo esto que hay que saber, que está desglosando, si realmente le queda bien que nos enseñen como el padre de la patria en estas épocas. Eso fue muy necesario, eso fue un invento de Mitre, ¿no? Fue muy necesario para forjar un Estado nacional y una pertenencia nacional, que es un fenómeno, fíjate vos, bastante tardío, de los años 60, 70 del siglo XIX. Ahora, lo interesante es que Mitre, no, lo que pretende es crear un Estado argentino. Ahora, ¿qué significaba ser argentino por los años 20, 30? Ser porteño. Y San Martín no hubiera querido saber absolutamente nada con eso, porque, bueno, viene a Buenos Aires, no se lleva muy bien con los porteños, detesta las características facciosas de la política porteña, incluso se casa con una niña de la sociedad porteña, con quien tuvo una relación muy tormentosa, tuvo una hija, después tuvo dificultades para llevarse a esa hija de vuelta a España, porque su suegra se la trató de retener, tuvo una relación incluso bastante diabólica con esa nena, hasta que finalmente la logró, logró que aceptara su paternidad, en fin, con Buenos Aires él nunca se llevó muy bien, y en aquella época, 1820, porteño, argentino, era lo mismo, ¿no? Con lo que, bueno, padre de la patria argentina, bueno, si por Argentina se entendía la creación de Mitre, podía ser. Ahora, también es cierto que la creación de Mitre, Estado argentino, tenía un acento muy propio, era el poder central construido desde Buenos Aires, desde la detestada Buenos Aires por el general San Martín. De manera que hablar de padre de la patria, bueno, en realidad, San Martín pensaba en la Argentina de ninguna manera. San Martín pensaba en la Argentina o en el Río de la Plata simplemente por razones estratégicas que poco tenían que ver con su origen correntino, ¿no? Él creía que, la mejor forma de atacar a los españoles era desde la retaguardia, ¿no? Desde la periferia y desde un lugar lo suficientemente lejano como para dejarlo poco expuesto a los ataques de los españoles, que a partir de 1814 fueron devorando una tras otra las revoluciones. Entonces, desde ahí, a través de una estrategia mucho más inteligente que
que la de los militares abogados, por así decir, de la carrera de la revolución. Bueno, concentrar fuerzas en Cuyo, cruzar los Andes, bueno, estar muy atento a la política chilena y de ahí, ahorrando esfuerzos, llevar por agua las tropas hasta Lima y terminar con el poder español en el centro mismo, ¿no? En su epicentro, en Sudamérica, que era Lima. De manera que, bueno, la idea de San Martín era bastante más global, más continental, ¿no? Después terminó siendo argentinizado, pero, bueno, en realidad no sé si él se hubiese sentido demasiado cómodo con eso, ¿no? Claro, eso le iba a preguntar, si San Martín, para nosotros, o para muchos creen sumamente argentino al 100%, que quizás muchos están descubriendo que no, que simplemente nació aquí, a los 5 años se fue a tierras europeas y luego vino a desarrollar su carrera militar. Pero totalmente. quería, si realmente le cabe eso a San Martín en esta época, y si uno va a Perú y habla de San Martín, por supuesto es algo que sumamente bien recibido, ¿no? Porque desde allí baja Chile para la enfrentación con Bernardo de O'Higgins y desde Chile va a Perú. Desde Chile va a Perú. De todos claro. modos, mira, pensemos en las experiencias de San Martín en la Argentina. San Martín nace en Yapeyú, eso es un hecho absolutamente accidental. Después viene a Buenos Aires, se mete en la política porteña, le repugna, ¿no? Trata de influir desde la logia Lautaro, finalmente tiene que cederle a su amigo Carlos María de Alvear el poder. Después, bueno, cuenta con la ayuda de su amigo Pueyrredón, que desde el directorio le aportó muchos recursos para el ejército de los Andes, pero después él se niega terminantemente a salvar el directorio de Rondó en 1820, comprometiendo fuerzas que estaba organizando en Cuyo para mandarlas a la guerra civil porteña. De manera que eso te da la pauta de que, bueno, con la Argentina, entendiendo por Argentina, Buenos Aires muy bien no se llevaba. Después cuando él vuelve, está acá, está unos días, ya te repito, teniendo que enfrentar una puja familiar muy grande y se manda a mudar. Y después cuando vuelve y ve que hay una guerra civil acá en Ciernes, no quiere intervenir porque dice, si yo intervengo ahí, tengo que embanderarme en una de las facciones. Y lo mío no es la facción, lo mío es una idea continental, bien distinta de las prácticas estas políticas de Buenos Aires. Ahora, tal vez el lugar donde él se sintió más cómodo de lo que hoy sería la Argentina es Mendoza, ¿no? Porque ahí él gobernó a sus anchas, él estuvo ahí, tuvo plenos poderes para organizar el ejército, se sintió muy cómodo con la gente, estableció un vínculo muy virtuoso con la gente, que le aportó recursos, que le aportó soldados, de manera que tal vez desde ese punto de vista el San Martín argentino más más verosímil es el mendocino, ¿no? Tal cual. Pensando las cosas en los términos de aquella época, porque si uno piensa a San Martín como si estuviera entre nosotros ahora sobre la base de ese mito de un San Martín inmortal, y bueno, estaríamos cometiendo uno de los peores errores que puede cometer un historiador, que es el anacronismo, ¿no? Es decir, juzgar cosas del pasado sobre la base de valores presentes, ¿no? Ahora, después, obviamente, cuando hubo que crear una mitología nacional, bueno, Lugones, ya en el siglo XX, lo denominó el santo de la espada, claro, ¿no? Después Perón, 1850, bueno, el año del Libertador General San Martín. La idea, ¿no?, de San Martín como expresión del ejército. Este es el otro tema, ¿no? San Martín es el objeto de una disputa después entre distintos sectores. Mitre, que se lo trata de disputar a los efectos de conferirle la paternidad de la patria. Después los militares, que se lo disputan a la civilidad. Después Perón, que trata de percibirse como un continuador de San Martín, al punto que en 1850, a 100 años de su fallecimiento, establece el año del Libertador General San Martín, y aparece él, que era un general de infantería, subido en su famoso caballo pinto, ¿no? Uh-huh. Emulando a un segundo San Martín. Ya te digo, estas son las cosas, los usos
que se hacen de los personajes históricos, los usos que suelen hacerse con fines políticos, ¿no? Y la historia tiene que estudiar eso también, tiene que estudiar. Por otra parte, insisto, la historia argentina está sumamente influida por Buenos Aires, ¿no? Dios es argentino, pero atiende en Buenos Aires, ¿no? Ahora, para aquella época había mucha gente que tenía ideas diversas acerca de cómo organizar las Provincias Unidas. Tenés un Artigas que finalmente habría de terminar organizando el Uruguay, pero sin proponérselo. Tenías Estanislao López en Santa Fe, que pretendía un proyecto nacional de Santa Fe. Tenías Paz en Córdoba, que pretendía lo mismo en Córdoba. Güemes a mitad de camino entre Salta y Bolivia, y lo que por aquella época llamaba el Alto Perú. Entonces no hay un solo centro. El hecho de concebirlo como liberador de la patria argentina es un hecho que por aquella época tenía una connotación porteña a la que San Martín con toda seguridad no hubiera escrito, ¿no? Tal cual. Jorge, le agradezco infinitamente que me haya atendido y por estos conceptos tan esclarecedores y valiosos, para muchos conocidos, pero para muchos otros seguramente desconocidos, y ahora valiosos como para darse una vueltita más por la historia y poner el punto sobre las íes. Esa es la idea. No poner el punto sobre las íes, simplemente no esclarecer las cosas. De pluralizar las cosas, de ver que hay muchas miradas posibles, ¿no?, alrededor de un fenómeno histórico como fue San Martín. Jorge, un abrazo a la distancia, gracias. Un abrazo, bueno. El historiador Jorge Osona es historiador, profesor titular de Historia Económica y Social de la Argentina en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y miembro de la Academia Argentina de la Historia, hablando sobre don José Francisco de San Martín y Matorras. Mi sable nunca saldrá de la vaina por opiniones políticas, entre otras frases, ¿no? Seamos libres y lo demás no importa nada. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, y muchas cosas más. Cruce de los Andes, Libertador, y una de las insignias en tiempos de, algunos dirán, falta de líderes. Lo dejo al pensamiento de cada uno.